Hola, sean bienvenidas y bienvenidos al taller de Inteligencia Artificial y Supercómputo. Nosotros somos el doctor Eduardo Ulises Moya y el maestro en Ciencias Abraham Sánchez de la Coordinación General de Innovación Gubernamental del Estado de Jalisco. La agenda para este taller constará de lo siguiente. Haremos una revisión del estado del arte de las principales aplicaciones de inteligencia artificial que están relacionadas a infraestructuras de supercómputo. Daremos una introducción del uso de supercómputo, aceleración de ejecución de funciones y cómputo paralelo a través de librerías como NumPy y Cython. También usaremos algunas librerías para aplicaciones de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Por último, haremos algunas prácticas con código para aterrizar mejor estos conceptos. Bueno, comenzaremos primero con el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial se puede definir de diferentes maneras, ya que no es un concepto fácil, pero nosotros consideramos la siguiente. Inteligencia artificial es un término general que describe un conjunto de técnicas que permiten a las computadoras realizar tareas complejas de manera efectiva. Con tareas complejas nos referimos a toda aquella tarea que solamente realiza un humano. Por lo tanto, estas deben de ser capaces de entender el entorno, los datos y el poder adaptarse de manera óptima a estos. Para este taller nos vamos a enfocar especialmente en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Ahora veremos los conceptos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una máquina aprende? Por lo general, los modelos de aprendizaje automático tienen una representación de un estado que es modificado y o actualizado en relación a determinada entrada y salida. Esta representación se da como un conjunto de variables que se guardan en memoria. La forma en que se actualiza el estado varía de modelo en modelo, lo que lleva a tener diferentes paradigmas de aprendizaje automático. Otro tipo de aprendizaje es algo más reciente, el cual se le denominó aprendizaje profundo. Se le considera como parte de aprendizaje automático y se basa en redes neuronales. Por lo general, una red neuronal está definida por capas y se denomina que es profundo por el número de capas en donde cada capa logra comprender características de los datos de entrada en jerarquías. Este tipo de aprendizaje tiene mayor desempeño entre mayor cantidad de datos se tengan. Los elementos necesarios para generar modelos de aprendizaje profundo son, primero, muchos datos, por ejemplo, del orden de terabytes. Otro, el poder de cómputo. Actualmente estamos sobre el orden de cientos de petaflops. Esto hablando para una computadora más rápida del top 500, como la Fugaku. Por último, los expertos. Es necesario tener expertos en los temas y en la creación de entrenamiento y despliegue de los modelos de aprendizaje profundo. En esta gráfica se observa la relación entre el volumen de datos y el desempeño. Se puede observar que a medida que aumenta el volumen, aumenta el desempeño de los modelos profundos. Viendo el comportamiento anterior, se ve la necesidad de crear y usar herramientas especializadas para manejar grandes cantidades de datos de manera óptima. En particular, el aprendizaje profundo necesita mucho tiempo en procesos de entrenamiento e inferencia. La buena noticia es que debido a esto se ha generado una industria de nuevos procesadores especializados como las GPUs o la TPU, esta última desarrollada por Google. Esto, claro, forma parte del supercómputo. Ahora vamos con el concepto de supercómputo. La herramienta más utilizada en investigación para ese gran manejo de datos es el cómputo de alto desempeño o supercómputo. Supercómputo, en términos simples, se refiere al procesamiento masivo de datos regularmente en forma paralela. Actualmente el clúster de supercómputo de mayor desempeño es el Afogaku, que se encuentra en el orden de 415 petaflops. Como ejemplos de casos de uso se encuentran los temas del clima, energía, ciencia de la vida y fabricación, entre otros. ¿Por qué es importante y necesario el supercómputo? Una de las principales razones es para ahorrar tiempo. Se busca reducir los tiempos de entrenamiento e inferencia de los modelos, especialmente cuando se tienen grandes volúmenes de datos e hiperparámetros. Otra razón son los recursos, especialmente la memoria de las tarjetas gráficas. Sin el acceso a estos recursos sería imposible entrenar grandes modelos o entrenar un conjunto de datos que no pueden ser separados en conjuntos de datos más pequeños. El taller aborda tres factores principales. El primero es la inteligencia artificial, especialmente las aplicaciones de aprendizaje automático y en particular las aplicaciones de aprendizaje profundo. Los otros elementos son el supercómputo y el cómputo paralelo. El taller se enfoca en la intersección de estos tres actores, los cuales generan una sinergia que produce mayor desempeño en un menor tiempo.
¿Qué se espera al finalizar el taller? Se espera que se tengan nociones sobre el significado de inteligencia artificial y supercómputo, así como también la relación que existe entre ambos. También que se tengan nociones sobre el uso de librerías como Numba, Cython y Hummingbird, para que se puedan acelerar sus aplicaciones. Nociones sobre el uso de plataformas como TensorFlow para la creación de aplicaciones de inteligencia artificial. Y como dice el profesor Mateo Valero del Centro de Supercómputo de Barcelona, el que no computa, no compite. Bueno, no nos queda más que agradecer su tiempo y los esperamos en el taller. Muchas gracias. Aunque el taller había estado, se nombra como inteligencia artificial y supercómputo, nosotros creemos que es más bien una introducción. Es decir, no vamos a abordar en 2 horas este tema tan amplio y ciertamente nos vamos a enfocar en la parte de supercómputo y cómo se liga con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la parte de inteligencia artificial suponemos que ustedes ya la conocen, la vieron en otros talleres y tienen nociones básicas, ¿no? Tampoco vamos a profundizar demasiado, ¿no? En esto. Bueno, yo soy Ulises Moya y Abraham Sánchez me acompaña el día de hoy. No sé si quieras saludar, Abraham, por favor. ¿Qué tal a todos? Buen día. Sí, Abraham en algún momento me estuvo como mi tesista de maestría y ahora es mi compañero de trabajo. Y nosotros estamos en la Coordinación General de Innovación Gubernamental y yo estoy en la Dirección de Inteligencia Artificial de esta coordinación y bueno, como no hay otra dirección de inteligencia artificial en el estado, pues digamos que es la Dirección de Inteligencia Artificial de Jalisco, ¿no? Nuestra labor en esa área es generar innovación o bueno, toda la parte de inteligencia artificial que se pudiera consumir en el gobierno del estado de Jalisco, ¿no? Bien. Entonces, empecemos. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a pasar por estos puntos Ulises, creo que y te falta compartir la la pantalla. pantalla. Sí. Bueno, yo sí veo que se está compartiendo, pero no sé. ¿Me pueden confirmar, Víctor? ¿Tú la ves también o No, no? sí, creo que yo me equivoqué. Le di clic a tu foto, pero sí Ah, está. Sí, sí se ve, ok. sí se ve. Bien, entonces esta es la agenda del día de hoy y quiero empezar con esta pequeña reflexión. Nosotros fuimos, tanto Abraham como yo, fuimos formados en el Centro de Supercómputo de Barcelona. Aquí pueden ver la nota, o sea, aquí sí, bueno, se supone que esta es un hipervínculo que le pueden dar. Tiene un link a la nota completa. El director es el profesor Mateo Valero. Y él, entre otras cosas, en esta entrevista menciona que quien no computa, no compite, ¿no? Entonces, esto tan breve puede ser muy profundo, ¿no? O sea, si no tenemos acceso a cierto poder de cómputo, la inteligencia artificial actual, voy a decir el aprendizaje profundo, se vuelve inaccesible, ¿no? Entonces, espero que esta frase sea lo menos que se lleven las personas el día de hoy. Es decir, es muy importante el poder de cómputo para hacer inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la introducción. Esto es lo que ya vieron en los videos tal vez. Vamos a ver, vamos a hacer una revisión del estado del arte sobre esta sinergia que hay entre la inteligencia artificial y el supercómputo. A veces le estaré llamando supercómputo, a veces le estaré llamando cómputo de alto desempeño de manera informal. En este taller significan más o menos lo mismo y vamos a enfocarnos especialmente al aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, yo estuve pensando en lugar de ponerle supercómputo e inteligencia artificial, simplemente ponerle aprendizaje profundo, pero
abordamos justo en las aplicaciones algo sobre aprendizaje automático, ¿no? Entonces, no solo nos limitamos a esto, pero muchos de mis comentarios van a estar enfocados al aprendizaje profundo, ¿no? Y nos vamos a enfocar en algunas herramientas en el área de prácticas que va a llevar Abraham, que son básicamente Numba, Cython y Hummingbird, que es de Microsoft. ¿Ok? Entonces, este es el enfoque que creo que tenemos en el taller. Vamos a hablar de inteligencia artificial en el ámbito del aprendizaje automático, más específicamente del aprendizaje profundo. Entonces, aquí tengo el aprendizaje profundo, el supercómputo y el cómputo paralelo. Entonces, vamos a intentar llegar a esta intersección de los tres, ¿no? Y nos vamos a quedar un poco más en estas dos áreas, ¿no? Y en el taller vamos a abordar más sobre el cómputo paralelo. Bueno, nosotros tenemos, como les dije, la experiencia principal de supercómputo usando una computadora que se llama Mare Nostrum 4, que es de Barcelona. Y actualmente usamos una supercomputadora que, hasta donde entiendo, es la más potente de México. No quiero ofender a nadie, pero según las páginas de las otras supercomputadoras, la que tiene mayor capacidad de cómputo es la Leo Atrox, ¿no? Entonces, que está en la Universidad de Guadalajara. Posiblemente esto no esté actualizado, pero según revisé ayer, eso es lo que vi, al menos nominalmente. ¿Ok? La experiencia que tenemos en inteligencia artificial incluye estas publicaciones recientes, estos que están o sea, pueden darle clic ya después para ver de qué se tratan. Pero básicamente son componentes teóricos aplicados y que están básicamente en el Pattern Recognition Letters, estos artículos en el Q1, algunas conferencias importantes como NeurIPS del año pasado que fuimos a un workshop, Aliciam, la conferencia de matemáticas aplicadas más importante, pues sí, del mundo, que se celebra cada 4 años, y en México estuvimos en el MICAI presentando algunos de nuestros trabajos. Yo más o menos tengo lo mismo, tengo algunos trabajos anteriores y tengo estas participaciones en el ISUMP, que es el Congreso Internacional de Supercómputo en México, ¿no? Entonces estuvimos colaborando también con un taller de inteligencia artificial y con un track el año pasado que fue en Monterrey. Ahí pueden dar clic a donde estuvimos en un grupo que se llama High Performance Artificial Intelligence con el profesor Ulises Cortés. Hasta hace unos años, no sé si esto ha cambiado, había unos 10 SNI 3, esta categoría de Sistema Nacional de Investigadores en México, en el nivel más alto, en el nivel 3, en inteligencia artificial, ¿no? Ahí está el profesor Ulises Cortés dentro de esos 10, está Humberto Sosa, está, bueno, está en un grupo más de investigadores, alguien más del CICESE. Esto es lo que hacemos en el gobierno, que podríamos decir que nos lleva más gasto de cómputo. Estamos trabajando con clasificación de retinopatía diabética. En este caso hacemos detección, o sea, es una imagen nada más de detección, pero hacemos principalmente clasificación y nuestro dataset es de 83 gigas aproximadamente. La resolución original de estas imágenes es variada, pero puede llegar a estar entre 3000 por 4000 píxeles en 3 canales, ¿no? Luego tenemos imágenes de cáncer de mama, tenemos cerca de 1.5 terabytes, son imágenes de alta resolución y también de una profundidad de bit más altas, ¿no? No son la clásica imagen de 8 bits, tiene más bits presentes, al menos 16. Y lo que más hemos gastado en tiempo computacional recientemente es en medir el flujo vehicular, ¿no? Entonces aquí pueden ver alguna imagen de lo que presenta, es
Estas son aplicaciones que hacemos dentro del gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué se los comento? Bueno, cuando se juntan las dos palabras de inteligencia y gobierno, o en este caso inteligencia artificial y gobierno, pues podría parecer que se hace algo nocivo, ¿no? Hasta ahora estas son la mayoría de aplicaciones que hacemos, ¿no? Son para un bien común, ¿ok? Esta es una de las aplicaciones que hacemos fuera de nuestro trabajo, por decirlo así. Pueden ver en las referencias este trabajo. Básicamente inventamos un par de capas convolucionales, pero en el espacio de Fourier, ¿no? Eso es lo que hacemos. Aquí las comparamos con una convolucional normal. Y esto lo voy a simplificar de esta manera. Esta capa tiene alguna propiedad interesante ante los cambios de iluminación. Este es el experimento principal que hacemos. Básicamente entrenar un conjunto de datos, en este caso les presento CIFAR 10 y MNIST, donde vamos degradando la calidad de la imagen en cuanto al contraste, ¿no? Entonces imaginen, entreno con D0 y hago una prueba con D0, con D1, D2 y D3, ¿no? ¿Qué implica D0? Bueno, que tengo todo el contraste disponible, ¿no? En D1 tengo este nivel de contraste, este es el histograma, D2, y en D1 toda la información de la imagen queda aquí. Ok, entonces ese es básicamente nuestro experimento, ¿no? Entrenar y probar con un conjunto de datos con diferente calidad, ¿no? Y los resultados que obtuvimos son estos, usando una arquitectura muy simple de una sola capa convolucional versus nuestra capa. Y digamos, si le ponemos nuestra capa, obtiene los resultados que están aquí, en el caso del Q9. Y si no le ponemos nuestra capa, si comparamos contra una convolucional, pues vemos que le va bastante mal, ¿no? Vean, por ejemplo, este caso, en D3 se entrenó con el contraste más bajo, voy a decirlo así, y cuando lo pruebas con D3 le va relativamente bien, ¿no? Pero cuando lo pruebas con D2 le va mal, mal y muy mal, ¿no? Tomando en cuenta que son 10 clases, pues prácticamente está adivinando. Entonces, se nota una clara mejoría con respecto al desempeño cuando se usa con nuestra capa y si no se usa, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, nada más contarles un poquito de lo que hacemos. Bueno, estas son las suposiciones que tenemos de la parte del curso, que tienen algunas bases de Python, no necesitan ser expertos, el Colab casi es apretarle y ya, que ya tienen alguna noción de lo que es inteligencia artificial, que tienen interés en aprender, para paralelizar en Python, y que tienen otro interés en conocer las herramientas de alto desempeño, ¿no? Me duele esto, pero no vamos a usar una supercomputadora, ¿no? No tenemos acceso a suficientes nodos para poder trabajar todos y era un poco complicado la logística. Más adelante van a ver que no tenemos en México un lugar donde tengamos muchas GPUs disponibles para trabajar. Entonces, si solo trabajábamos en ambientes con CPUs, iba a ser un poco lento y pues era prácticamente lo mismo que trabajar en el Colab. Entonces preferimos movernos al cómputo en la nube, ¿no? Que es un poco diferente al supercómputo. Bueno, entonces, aunque mencionamos la palabra de inteligencia artificial, nosotros nos vamos a referir más al aprendizaje profundo, ¿no? Que es un área del aprendizaje de máquina o el aprendizaje automático. Esto no significa que no vayamos a mencionar algunas aplicaciones de inteligencia artificial que se usen en supercómputos, sí se usan algunas más, pero dada la naturaleza del deep learning, se dio de manera natural, o por decirlo así, gracias al supercómputo o a las herramientas de cómputo de alto desempeño, tenemos esta herramienta que está el día de hoy, ¿no? Sería inviable hacer entrenamientos de años, de meses,
si no tuviéramos las herramientas que están aquí, ¿no? Entonces, este es el tipo de inteligencia artificial al que nos vamos a referir. Entonces, esto es lo que, de las pocas cosas que vamos a hablar de aprendizaje automático. Yo diría que el aprendizaje automático lo podemos reducir a una simple explicación en la cual podemos decir que el algoritmo aprende a través de ejemplos, ¿no? Entonces, este aprendizaje a través de ejemplos requiere los ejemplos que nosotros llamamos datos, y si los datos están etiquetados, pues es un aprendizaje de tipo supervisado, ¿no? El aprendizaje profundo se basa principalmente en redes neuronales artificiales. Si alguien no conoce este tema, no se preocupe, después nos puede preguntar sobre eso, pero lo pueden encontrar en prácticamente el 90% de los talleres hablarán sobre el aprendizaje profundo y este tipo de cosas, ¿no? Nosotros no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí vamos a hablar en el contexto de que ustedes ya han usado estas herramientas, han utilizado redes y se han quejado, ¿no? Se han quejado de que va muy lento. Entonces vamos a darles algunos tips para que vean qué hacer con eso, ¿no? Y es muy importante resaltar que entre más cantidad de datos, en teoría, mejor es el desempeño de las redes profundas, ¿no? Siempre y cuando tengan suficiente tamaño, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas bases de lo que vamos a estar trabajando. La medida básica del desempeño de cálculo o de cómputo es el flop, ¿no? Entonces, el flop se calcula para una máquina simple, por ejemplo, que tiene 4 cores, se puede calcular de esta manera, ¿no? Es una simple cadena de multiplicaciones. Y podemos ver de manera natural que si tenemos un ambiente de supercómputo, pues se podría calcular de esta manera. Una computadora simple, voy a decirlo así, tiene del orden de giga a teraflops de cómputo, ¿sí? O sea, cada computadora podría tener cerca de 10 a la 9 operaciones por segundo de tipo flotante 64. Y en el ambiente de supercómputo vamos a estar en el orden actualmente de los petaflops, que significa que hay 10 a la 15 operaciones por segundo. Esto ya vamos en el medio peta. Este año una computadora de Japón alcanzó esa cantidad de operaciones por segundo, y en algunos diseños experimentales, específicamente de Deep Learning, se han alcanzado 10 a la 18 operaciones. Es decir, a alguien se le ocurrió conectar todas las tarjetas gráficas de una supercomputadora de Summit, que está en Estados Unidos, y llegó a tener un desempeño pico de 10 a la 18 operaciones por segundo. Entonces, son diferentes los flops que se utilizan de manera habitual a los que se utilizan en Deep Learning, ¿no? Estos generalmente son de 64 y estos pueden llegar a ser hasta de 16 en algunas aplicaciones, ¿ok? Esta es la métrica base, ¿no? Cuando se evalúa una supercomputadora, pues no se hacen estas operaciones. Bueno, se hacen, pero esto no significa que vaya a alcanzar este desempeño, porque hay pues otros retrasos, ¿no? Esto implica que se haga una prueba que se llama el IMPACT, y teóricamente les puse aquí un link para que vean qué es esta prueba, pero básicamente hay que resolver un sistema lineal, ¿no? Y este es otro tipo de prueba que no voy a hablar mucho de ella, que se utiliza para el desempeño cuando se quiere mover datos, hacer queries y otras cosas. La verdad no lo he visto que lo usen mucho. El que usan principalmente es el IMPACT, pero hay otras medidas, ¿no? Hay algunos que critican esta métrica. El IMPACT es entonces la métrica que nos dice básicamente quién hace supercómputo y quién no.
Entonces, la esencia del cómputo está en estos, o de hacer cálculos, está en estas cosas verdes de aquí, ¿no? Estas unidades lógicas aritméticas. Y la arquitectura de una CPU está vista de esta manera, ¿no? Estas cositas verdes de aquí, de manera informal, pues les podemos decir que son los cores, ¿no? Ahí están. Y esos cores son donde entra el procesamiento. Están, si ustedes se fijan, comparado con los de una GPU, son más grandes, ¿no? Esto de aquí, este caché también es más grande. La unidad de control está centralizada. Entonces, básicamente, el CPU, que es lo que usa la mayoría de las máquinas, de las computadoras, puede procesar una gran cantidad de datos que estén aquí, los manda y los alimenta. Hay que hacer el dibujo y hay que hacer... Sí, Luis, si tienes una pregunta. No, creo que no. Bueno, y luego, comparado con es decir, esta cosa es como un poco de fuerza bruta, ¿no? Voy a decirlo así. Entra una gran cantidad de datos y comparado con los que entran aquí, y los procesa todos de golpe y los paraleliza a lo más en 4, ¿no? Si es que caben. En cambio, el GPU es como si fuesen un montón de gallinas, ¿no? Esto si fuera un toro, imagínense, hay una imagen ahí, y el objetivo es hacer surcos, ¿no? Puedes hacer surcos con un toro jalando así, o puedes hacer surcos con miles de gallinas, ¿no? Entonces, esto es el equivalente, ¿no? Hay un montón de procesamientos en paralelo, pero que están con menos memoria. Entonces, si ustedes han hecho Deep Learning, ya se habrán dado cuenta que hay veces que el dataset o el batch size no cabe, o que el número de parámetros limita la cantidad, ¿no? Esto es porque tenemos menos memoria disponible para hacer los cálculos. En cambio, si ustedes lo mandan aquí, va a caber, pero va a tardar 20 o hasta 40 veces más tiempo, ¿no? Hay otras unidades de cómputo que podrían ser interesantes. Está una que es exclusiva de Google, que se llama el Tensor Processing Unit, el TPU. Van en la generación 3, en la versión 3. Hasta donde entiendo, el primer TPU fue nada más para inferencia. Si alguien no sabe a qué me refiero con inferencia, es nada más cuando el modelo ya está entrenado, lo corro hacia adelante, ¿no? No hago entrenamiento. Y las versiones más nuevas funcionan también con entrenamiento. Aunque es exclusivo de Google, es decir, yo no puedo ir a comprarlo en la tienda hasta donde sé, pueden ustedes acceder por Google Cloud a este tipo de arquitecturas. Nosotros no lo hemos usado, ¿no? Tampoco hemos usado estos FPGA, pero tienen son rápidos también, pero básicamente hay que trabajar con las arquitecturas conocidas. Supongamos que usamos un ResNet, un Inception, y que alguien más ya lo programó, pues lo metemos ahí y todo va a ir más o menos bien, ¿no? La parte del futuro, al menos es lo que dice Intel, dice que el futuro va a estar en los chips neuromórficos. Estos chips neuromórficos, yo no los he usado tampoco, pero están básicamente basados en arquitecturas de redes neuronales. Y el cómputo cuántico, otros cuantos dicen que el Deep Learning se va a mover para allá, pues todavía yo creo que falta un poco más, ¿no? Estamos todavía en fase de pruebas. Esto es la ley de Moore, que básicamente decía en palabras simples que cada 2 años iba a duplicar el desempeño. Unos dicen que el número de chips, otros, bueno, supongamos que sea el desempeño, ¿no? Cada 2 años se multiplicaba por 2 el desempeño, ¿no? Y aquí ha pasado algo interesante. Parece que esto ya no va a seguir subiendo, ¿no? La razón principal es que esto está basado principalmente en arquitecturas x86 de Intel, y esas arquitecturas pues ya llegaron a un nivel de silicio de cerca de los 5 nanómetros. Entonces están empezando a tener problemas de tunneling. Es un efecto de los electrones a nivel cuántico. Entonces parece que esto se va a cumplir así, ¿no? Esto, cuando alguien pone esto, se vuelve una polémica porque dicen, bueno, ¿por qué no ponen los procesadores
de los teléfonos móviles, y esto ya no se ve, ¿no? Entonces, pareciera que esto es nada más de Intel, pero si luego van y buscan Intel, también se queja que dicen que esto no es cierto, ¿no? Entonces, esto significa que si ustedes tenían un código del 85 y lo pasan a una máquina del 2010, pues iba a aumentar su potencia de manera automática, nada más cambiándolo de plataforma. Bueno, y haciendo pequeños ajustes. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo pueden aprovechar ya las arquitecturas, en el hands-on sobre todo, para que estos lo aprovechen al máximo haciendo cálculos paralelos, ¿no? Por eso vamos a usar Numba y Cython más adelante, ¿no? Esta ley de Moore bueno, aquí está descrita en términos generales, aquí está la fuente donde lo tomé, es un tweet, bueno, no es muy serio, pero citan un estudio donde dice que para procesamiento convencional, esta ley, pues, digamos, estaba cumpliendo, y en el caso de procesamiento de inteligencia artificial, dicen que el procesamiento después del 2012 se había estado duplicando cada 3.5 meses. Entonces, aparentemente llevan otra velocidad, ¿no? No sé si creerlo, están estas gráficas también, donde se muestra cómo va avanzando la cantidad de operaciones por segundo, y pues sí parece que va creciendo más por mucho el procesamiento en GPUs, ¿no? No nos dejemos engañar, no crece solo el procesamiento de GPUs, hay que programarlo de una manera especial, hay que estar siempre acompañado, hay una parte del código que va a GPUs y otra forzosamente va a CPUs. Sería muy difícil solo trabajar con GPUs, ¿no? Pero en el área que estamos, que es el aprendizaje profundo, es muy valioso que vaya con esta tendencia, ¿no? Es un poco de ahí, ¿no? Bueno, este es en términos simples, que no son los correctos ni políticamente correctos, uno hace supercomputación si está dentro del top 500. Entonces, como ustedes podrían pensar, bueno, mi computadora de hoy es más rápida que la que tenían hace 10 años, hace 20 años, ¿no? ¿Es una supercomputadora? No. No es, porque actualmente hay muchas más computadoras que tienen este nivel de potencia, ¿no? Entonces, aunque aquí está en teraflops, podemos ver que la escala, lo movemos aquí 3 lugares, estamos en el ámbito de los petaflops, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en el Mare Nostrum, la computadora estuvo en el lugar 5, hace algunos años ya, cuando lanzaron Mare Nostrum 4, y tenía cerca de 11 petaflops. Como pueden ver, el nivel pues ha cambiado bastante en un par de años, y busqué, no de manera exhaustiva, si había alguna supercomputadora en México, bueno, más bien quiero decir, dentro de esta lista de los 500, y no encontré ninguna, ¿no? Entonces les comento un poquito, ¿no? Estas dos supercomputadoras, Sierra y Summit, son bastante similares. Casualmente se hicieron en Guadalajara, en IBM de Guadalajara, y tienen la característica de ser una computadora híbrida que tiene, pues, CPUs Power 9 y tienen unas Teslas B100. Entonces, cada nodo tiene esa característica. Esta supercomputadora que está aquí, Selene, de NVIDIA, tiene la última arquitectura de NVIDIA para centros de supercómputo que le han estado apostando, que es la tecnología Ampere. Y esta de aquí es una donde estuve este año haciendo una breve estancia, pero la verdad no tuve tiempo de usarla por el COVID, que se llama Frontera, que está en la Universidad de Texas, en Austin. Bueno, este es el escenario de supercómputo en México. No me voy a detener mucho aquí. En la Ciudad de México hay algo que le dicen la Delta, ¿no? Entonces unen una computadora, supercomputadora de la UAM, del CIMBESTAB y de la UNAM, ¿no? Estos valores no sé si estén actualizados, los bajé de las páginas, de la página que tenían cada uno de ellos. Aquí pueden ver el link.
y más o menos tienen este nivel de potencia, 200, 300, y se supone que en algún momento podrías usar las tres. Pero yo creo que nadie la ha usado. No sé si alguien la ha usado. Es un poco impráctico. Cuando se entiende cómo funciona esto, no es tan práctico lanzar un job con un arquitecto, o sea, separar los datos. No es muy cómodo. Existen otros. Entonces, este se llama Laboratorio Nacional. Este también se llama Laboratorio Nacional, o sea, hay varios. Este es de la UAP, es una máquina más nueva y si pueden ver las características son, es un montón de máquinas pequeñas, tiene un nodo con 4 GPUs, otro con 8, estos son nodos con CPUs y tiene una capacidad de almacenamiento más grande, ¿no? No sé por qué no puse aquí la cantidad de teraflops. Bueno, ni modo. Este es el que conozco que es el más antiguo, tiene 257 teraflops, nodos de CPUs, 4 nodos con 4 GPUs, entonces ya pueden estar viendo por qué no usé una supercomputadora, tenía que pedir una en el extranjero y es un poco complicado. Está otra del Simvestab que se llama Abacus, esta es de las relativamente más nuevas, esta sí estuvo en algún momento en el top 500, tal vez las demás también, no lo sé. Y esta tiene una arquitectura, es la que más nodos tiene, disculpen, se me olvidó poner aquí el nodo, tiene unos nodos que se llaman Tesla K40, ¿no? Esta palabrilla Tesla significa que son tarjetas de alto desempeño, que pueden estar 24/7 funcionando, ¿no? Entonces, esta es una, dentro de las tarjetas de NVIDIA, tenemos 3 niveles, bueno, 4. Tenemos los sistemas embebidos, que sería, por ejemplo, la tarjeta Jetson. Tenemos los que utilizan los gamers, las GTX, todas esas líneas. Luego tenemos las profesionales de escritorio, que serían las Quadro. Y las Tesla son las que puedes tener prendidas los 365 días del año, ¿no? Están diseñadas para centros de datos o centros de supercómputo. Y esta es la supercomputadora que estamos usando, principalmente estamos usando estos 2 nodos Tesla P100, o sea, son nodos un poco antiguos y nosotros tenemos aparte otro nodo como el que tiene la UAP, un AC922 que acabamos de comprar hace menos de un año, ¿no? Bien, estas son las herramientas que podrían utilizar en el ambiente de supercómputo, en el ambiente para paralelizar. Estas son las que vamos a ver. ¿Por qué? Porque nada más vamos a estar trabajando sobre un nodo. Entonces, digamos que la unidad de cómputo, ya dijimos que es el CPU, que tiene varios cores, y estos los podemos tener interconectados de alguna manera en un nodo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en este taller en un nodo nada más. Cuando queremos salir de un nodo, lo típico es usar MPI. Esta estrategia es antigua, se usaba principalmente en C++ y Fortran, pero ya está disponible para Python, ¿no? Puede haber algunas críticas sobre, bueno, si quieres desempeño, pues no vayas a Python, ¿no? Y tienen la razón. Sin embargo, le podemos dar la vuelta, sobre todo con Cython, para hacerlo un poco más rápido. La otra es que no vamos a estar cambiando de código o de ambiente de trabajo para todo, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos en Python y buscamos cómo acelerarlo de una manera relativamente simple, ¿no? Si ustedes tienen acceso a varios nodos o a varias tarjetas gráficas, como en nuestro caso, les conviene mucho utilizar este administrador de cargas de trabajo que se llama Slurm. En este caso, este administrador de cargas de trabajo te permite asociar un trabajo a una GPU o un trabajo a un nodo. Y en el caso que nosotros tenemos estas computadoras como las de
bueno, como los nodos de Sierra y de Summit, o el de la UAP, que es este AC922, nosotros podemos lanzar 4 entrenamientos en cada una de las tarjetas o lanzar un entrenamiento con las 4 tarjetas. Casi nunca usamos las 4 tarjetas para un solo entrenamiento, solo que queramos algo demasiado rápido, ¿no? Pero te permite hacer esto de una manera ordenada, ¿no? Yo he visto algunos centros, no quiero mencionar cuáles, donde tienen las máquinas sin nada de agendadores de trabajo. Entonces es como una batalla campal, ¿no? ¿Quién llega primero? ¿Quién se agandalla? Y todo esto es un caos, ¿no? No se respetan horarios. O sea, ¿a qué horas vas a entrenar? Esto es una locura. Entonces, cualquier persona que esté pensando en incorporar un equipo que tenga altas prestaciones, preocúpese por incorporar esto, por favor. Les da una ventaja tremenda. En el caso de despliegue, actualmente se están usando Kubernetes. Nosotros no hemos usado eso aún. No hemos tenido suficiente necesidad. Solo hemos dockerizado. Y Singularity es una cosa que utiliza Docker y Slurm para hacer ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como tenemos arquitecturas raras como las de IBM, donde no hay muchos paquetes, todo se tiene que compilar. Y cada que hacemos eso es tener ahí la bendición de que yo al menos, porque no soy administrador, que no nos vaya a tronar la máquina, ¿no? Entonces, para evitar eso, la opción correcta es el Singularity, donde te montas un Docker y con eso administras los trabajos, ¿no? Y toda la administración de sistemas de datos, de disco duro, se hace a través de Lustre. No, lo siento, no nos vamos a poder meter a estas herramientas. Estas son herramientas que podríamos ver desde el punto de vista de administrador, que yo no lo soy. Las he usado desde el punto de vista de usuario, ¿no? Bien. Rápidamente, este es el ciclo que nosotros usamos cuando queremos hacer un producto de inteligencia artificial. Seguimos este ciclo. Si ustedes no siguen ningún ciclo o no siguen ninguna metodología, tengan cuidado porque podrían estar cayendo en errores, ¿no? Entonces, esta metodología es muy buena. Se le da el link, aquí viene el link de dónde viene. Y está centrada en datos, en el origen de los datos, personas y demás cosas. Este es el centro de todo gira alrededor de esto, ¿no? Y tiene estos pasos: entender el problema, entender la adquisición de los datos, modelar, despliegue, evaluamos y salimos del ciclo. Y aquí ya está algo ya en producción, ¿no? Ya está listo para usarse. Entonces, en esta etapa, ustedes necesitan una laptop con CPU que tenga conexión a internet, ¿no? No necesitan más. En esta etapa, les conviene tener una laptop, una máquina y tal vez un acceso a cloud, si es que manejan mucha cantidad de datos. En esta otra etapa, no hay opción. Si solo quieren utilizar CPUs, pues van a perder mucho su tiempo. Es frustrante, es muy triste también eso, ¿no? Hay que usar esta arquitectura y cuando hagan el despliegue se puede hacer en cosas embebidas, si es que cabe, en cloud, usando Kubernetes, y rara vez se utiliza supercómputo para desplegar, ¿no? Para esta parte sí, o tal vez para esta, pero para desplegar se utilizan otro tipo de arquitecturas. Cuando hablamos que Deep Learning utiliza muchos datos, esto también me pasó en un centro de investigación. Decía, es que tú estás obsesionado con el cómputo de alto desempeño, con el supercómputo. ¿Para qué lo quieres? Yo hago Deep Learning. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué dataset usas? CIFAR. Entonces, pues eso, pues es eso, ¿no? Si vemos el estado del arte, ¿cuántos de ustedes habrán usado MNIST? Pues prácticamente todos. CIFAR, yo creo que todas y todos. ImageNet, este dataset famoso que tiene 1.200.000 imágenes. ¿Cuántos tienen acceso a guardar esta cantidad de datos? Muy pocos, ¿no? Ahora veamos esto, el GPT-3, que es estos transformadores de lenguaje,
la cantidad de datos que usa. Y un ejemplo que les puse está de un experimento de físicos, pues que tiene medio peta, ¿no? De datos. Entonces, esta es la cantidad, o sea, es inimaginable, ¿no? O bueno, no podemos entrar a competir si no tenemos esto, solo por la cantidad de datos. Ahora déjenme decirles algo más. Nosotros con el experimento que les mostré sobre las capas usando estos dos datasets, hemos gastado más de 1000 horas de cómputo de alto desempeño, porque estamos generando una nueva capa, entonces tenemos que hacer muchas pruebas. Entonces no es trivial, aunque uses datasets pequeños, tienes que hacer muchos experimentos en paralelo, ¿no? Entonces no necesitamos usar 1000 núcleos al mismo tiempo, 1000 nodos, pero necesitamos usar tal vez 20 nodos que estén haciendo cosas diferentes, ¿no? No importa que no lo hagan al mismo tiempo, ¿no? Vean, entonces, se supone que el aprendizaje profundo utiliza muchos datos, este es el orden de magnitud, poder de cómputo y expertos, ¿no? Entonces, sobre expertos no voy a mencionar, y en el poder de cómputo, para que se den una idea, para entrenar este modelo que está aquí, si ustedes utilizaran Cloud, el más barato que hay, usando una arquitectura B100, se tardarían 355 años en hacerlo, en entrenar este modelo, sin hacer el ajuste de hiperparámetros. Una locura. En cambio, si comparamos esto, vean la cantidad de nodos que usaron, 27,600. Y llegaron a un pico de 2.15 exaflops. 10 a la 18 operaciones por segundo, a exaescala. Esto es nada más una anécdota, no sé si se cierra, aquí viene la fuente, la pueden consultar, donde alguien le pregunta a este transformador, no sé si decirle así, yo no estoy mucho en esta área, que cómo podría crear una inteligencia artificial fuerte el humano, ¿no? Y vean lo que le contesta el GPT-3. Le dice que si hace una I fuerte puede ser con una alimentación recursiva y que esté generando la IA sus propios programas, ¿no? Yo me preocuparía un poco, pero luego le preguntaron esta misma cosa, ¿cuántos ojos tiene una persona? Y dijo 2, ¿no? Y luego le preguntaron, ¿cuántos ojos tiene un pie? 2. Entonces también no nos asustemos tanto, es un poco esto como tal vez lo entendió muy bien, pero hay cosas que todavía es bastante tonta, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viajando por esta parte, ¿no? Empecé por los datos, me brinco esto y me voy aquí. ¿Qué necesito para trabajar en esta parte, en la adquisición de datos? Bueno, lo que necesitamos, como les dije, es un sensor, algo que digitalice, una computadora local y de preferencia que esté conectado a algún tipo de cloud o algún lugar donde tengamos los bases, algún centro de datos. Si vamos a utilizar pocos datos estructurados, un pandas o así, quédense con su CPU. Si quieren paralelizarlo, hay algunos cursos ya donde pueden trabajar con Apache y Spark, que a lo mejor algunos estaban esperando eso, no lo vamos a ver aquí. Y si fuese demasiado, se podrían salir del nodo, bueno, tanto con Apache Spark como con MPI, ¿no? Hay algunas herramientas que nosotros usamos típicamente, usamos un Jupyter para explorar datos típicamente, porque es visualización. Y hay algunas herramientas como H2O o Spark Cognition que te aseguran que te pueden facilitar ese proceso. No las hemos usado, pero están ahí disponibles, ¿no? Y H2O tiene una librería en Python también, es buena. Bueno, entonces, si van a usar muchos datos no estructurados, imágenes, video, audios, les recomiendo paralelizar desde un nodo y si es necesario salirse, hay que salirse con MPI. Y si van a trabajar con varios nodos o instancias, pues hay que irse a GPUs, máquinas con GPUs. ¿Por qué? Porque ustedes tal vez necesiten preprocesar alguna imagen, no les interesa que entre todo eso a la nube. Entonces hay que usar este tipo de herramientas, ¿no? Dependiendo del caso de cada quien. El modelado
yo he identificado cuando se genera un modelo de Deep Learning, yo creo que hay 5 pasos, o al menos es lo que yo hago. Hacemos una exploración y depuración del código. Esto puede ser con una laptop sencilla. Si tiene GPU, mejor. Y cuando se hace un diseño de búsqueda de hiperparámetros, imagínense, ya tengo una arquitectura, pongo algunos parámetros iniciales. La herramienta que les recomiendo es esta que se llama RayTune. Si le dan clic, pueden acceder a ella porque permite paralelizar el ajuste de la búsqueda de hiperparámetros, ¿no? Es muy buena. Es la que se usa en algunos centros de supercómputo y además es compatible con Sloom. Que, bueno, no muchos usarán eso, ¿no? Los entrenamientos, no hay otra salida. O sea, continuando con la charla con ese investigador, me decía, es que yo entreno ahí con mi CPU y pues no, eso no funciona, no funciona para un mundo real. O sea, quien haya estado trabajando con, por ejemplo, mandando un artículo a Neurips, te piden forzosamente que valides de alguna manera los entrenamientos con una media, una varianza, o sea, que valides estadísticamente, o sea, que sean reproducibles dentro del marco estadístico, ¿no? Entonces, si ustedes solo trabajan con CPUs, eso no funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios consejos. Este que les dije que aumenta de 20 a 40. Si van a usar, pueden paralelizar usando Sloom, o si usan Cloud, pues ahí no necesitan Sloom, solamente necesitan levantar instancias, enviar, utilizar ese tipo de herramientas que proporciona el Cloud, ¿no? Por eso les digo que es un poco diferente el supercómputo al Cloud. Y en el caso de que hagan aumento de datos en tiempo real, vamos a, pueden paralelizar el aumento de datos con los workers, por ejemplo, en Keras se puede hacer. En el caso de entrenamiento con grandes volúmenes, que es el caso de esta supercomputadora Summit, no hay más, hay que utilizar herramientas MPI y Sloom, pero honestamente rara vez vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? Este trabajo que presentaron con Exascala se pudo haber hecho en más tiempo con menos nodos, ¿no? Entonces es algo como de estar en la frontera, ¿no? Y la parte de reproducibilidad que ya les mencioné, que es extremadamente importante tener. Hay 2 estrategias principales. Separar el dataset en 3 partes, train, validation y test, o hacer un cross-fault validation, ¿no? En los 2 casos, si separan el dataset, no pueden nada más entrenar y hacer inferencia una vez. Tienen que hacerlo varias veces. No sé si han notado que cambia. Entonces, para este tipo de tareas, la principal herramienta podría ser Sloom, porque mando el mismo entrenamiento 10 veces a 10 nodos diferentes o a 10 tarjetas gráficas diferentes, lo que sea, ¿no? Otra cosa que nos limita el uso de las tarjetas gráficas, una cosa que nos limita es el tamaño de los modelos, ¿no? Estos de aquí son todos modelos de transformadores de lenguaje y este de por acá tiene 17.5 billones de parámetros. Entonces, ¿esto cabe en una K40? Ni de locos, ¿no? ¿Cabe en una B100? No. Entonces, este es el tipo de problemas que necesitaríamos paralelizar. Mi modelo tiene tantos parámetros que aprender que necesita que lo distribuya en varias GPUs, no cabe en una. Entonces, este es el escenario donde ustedes tienen que usar una supercomputadora de preferencia. El cloud también lo puede resolver de otra manera, ¿no? Bueno, aquí está el BGG 9, siempre con un montón de BGG 16 y nosotros nos ha salido re mal para todo, pero bueno. No solo basta con los parámetros, ¿no? Estas son arquitecturas para hacer básicamente visión. Y el número de hiperparámetros está sobre los 25 millones, ¿no? Entonces, estas arquitecturas todavía las aguantan, pues, básicamente cosas que pueden encontrar en el mercado, tarjetas B100, las P100 todavía creo, pero no pueden servir mucho más, ¿no? En el despliegue, básicamente lo que hay que usar es cloud o lo que les dije, sistemas embebidos, ¿no? Déjenme mostrarles esto de aquí. Estos son 2 sistemas embebidos, o sea, estos no los
usen de preferencia para entrenar, tal vez se pueda, pero no están diseñados para eso. El Coral y este NeuroStick que le llaman de Intel, ¿no? Este es el flujo que les quise dar a entender en este momento, ¿no? De una manera más resumida, ¿no? Usen su computadora, en algún momento van a utilizar GPUs o TPUs y el despliegue puede ser aquí o en cloud. No necesita que sea una supercomputadora, pero sí que esté disponible 24/7 ese despliegue si fuese necesario. Con esto ya estamos terminando. En el aspecto de, puede decir ético, no sé si sea ético o ambiental, quiero que vean esto de aquí, ¿no? ¿Cuánto es lo que se genera de dióxido de carbono por algunas cosas que hacemos comúnmente, ¿no? Y ahora quiero que vean lo que genera el estar entrenando estos modelitos de deep learning, ¿no? Entonces, aunque tengamos acceso a este tipo de arquitecturas, tenemos que estar consciente que eso, bueno, además de los costos que están aquí, tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? De energía. Y déjenme decirles que si no usáramos GPU sería peor, sería mayor, ¿no? Tiene más eficiencia energética por cantidad de flop la GPU que el CPU. Entonces, esto es nada más para que tengan una noción de que lo que estamos haciendo al entrenar, aunque nos guste computar mucho, tiene un impacto ambiental. Entonces, habría que trabajar en cómo manejamos esta tarea de aquí, ¿no? Ahora sigue la teoría, me quedan 5 minutos muy justos. Quisiera ver si hay preguntas, hablar con ustedes, si es que tienen alguna pregunta o comentario, y después le paso la palabra a Abraham. No sé si haya preguntas o comentarios. Bueno, no vi. Solo son saludos. ¿No hay ninguno? Bueno, si no hay, les voy a mostrar en estos minutos. Esta es la computadora que usamos, la supercomputadora, se llama Mare Nostrum y está dentro de una iglesia, de una capilla, mejor dicho. Y hasta atrás están los nodos que usábamos con GPU, 54 nodos como el que tenemos actualmente con 4 B100. Esta es la versión 4 de esa supercomputadora, la que les digo que tiene cerca de 11 petas. Y pues no me lo van a creer si les decía, ¿no? Entonces les tengo esta imagen. Allá afuera de la supercomputadora está una réplica de una cabeza olmeca, ¿no? Aquí está Mateo Valero, el director, y el rector de la UV, de la Universidad Veracruzana, le regaló esta réplica de esa cabeza que está aquí y la tienen allá afuera del centro de supercómputo. Entonces, digamos que hay un vínculo cercano, al menos, entre este centro de supercómputo y México, ¿no? Llegó a haber en algún momento cerca de más investigadores en supercómputo ahí que en México, ¿no? En el BSC. Esto es así. Bueno, si no hay más preguntas, no hubo ninguna, dejen ver el chat. Bueno, gracias por las buenas vibras de la plática y le paso la palabra a Abraham para que siga con el hands-on, por favor. Hola gente, buen día. Antes de comenzar, solamente si escuchan música de fondo o algún ruido, me dicen si se está entrometiendo el ruido con mi voz para hablar más fuerte o algo. Bueno, mi vecino puso algo de música, así que ustedes me dicen por el chat si no se escucha o algo. Y bueno, voy a compartir mi pantalla.
Nada más denme un segundo. Estoy tratando de cachar el PDF. Bueno, voy a compartir mi pantalla completa. Ahí va. Me dicen por favor si pueden verla. Es esta de aquí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Abraham, sí, ¿Sí? la veo yo. Bueno. Adelante, por favor. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es dar un poco de teoría. Esta va a ser un tanto más técnica, es prácticamente teoría práctica y vamos a abordar 3 temas principales que son Numba, Cython y una librería que se llama Hummingbird, que probablemente actualmente no es muy conocida, pero es muy buena, se las voy a mostrar también. Y la mecánica va a ser darles la teoría, me brinco a los Jupyter y resolvemos o hacemos las prácticas y después me vuelvo a regresar a la siguiente sección de teoría. Entonces vamos a empezar primero con Numba, después con Cython y después con Hummingbird. ¿Ok? Entonces, esta es la primera librería que vamos a ver, que se llama Numba. Entonces, ¿qué es Numba? Bueno, Numba es una librería que se le llama, es un compilador, técnicamente. Es un tipo de compilador que le llaman just in time, en donde prácticamente su característica es que el código que tú tengas escrito específicamente en este caso, que es Python, va a realizar un proceso de compilación en el momento y una vez que este proceso de compilación termina, inmediatamente realiza la ejecución del programa. La compilación, les voy a mostrar en un momento más de qué consta, pero prácticamente es la conversión del bytecode o del código de Python a código máquina. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos de código máquina, pues inmediatamente nos llega a la mente instrucciones de C o C++, la cual, pues de cierta manera es correcto, hablando en términos, pues, de Numba, ¿no? Comúnmente nosotros cuando compilamos algo lo hacemos a través de GCC. Y bueno, en este caso, Numba no hace la compilación con GCC, sino que utiliza un compilador que se llama Clang. Este compilador es un tanto parecido, incluso tiene soporte para poder realizar tareas de compilación con GCC. También cabe aclarar que independientemente de que tú tengas tu código de Python, hay ciertas instrucciones que no están soportadas de la forma habitual en la que escribimos el código. Por ejemplo, los diccionarios, dependiendo cómo sean inicializados, es que se soporta o no. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Y bueno, ¿cómo se realiza esta traducción? Numba prácticamente utiliza algo que funciona a través le llaman LLVM. Anteriormente se decía que era una máquina virtual, pero esto confundió a muchos desarrolladores, por lo cual este sistema actualmente es un conjunto de librerías que te permiten desarrollar compiladores, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cosas te puede proveer? Por ejemplo, actividades o tareas para mejorar el performance de compilación. Por ejemplo, si tú tienes originalmente un código algo grande y tú lo compilas,
pues tiene que generar el código máquina para cada una de las instrucciones. Si tú modificas este código, pues lo que esperas es que no vuelva a recompilarlo todo, sino simplemente las partes que se hicieron modificaciones, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas permiten ese tipo de actividades que hace optimización sobre compilación. Esta herramienta es bastante grande. Hay muchas empresas que acceden a este sistema para generar sus propios compiladores, y para Numba hay una versión que es una versión reducida que extrae solamente una funcionalidad pues necesaria, ¿no? No es todo el paquete de LLVM, sino solamente una pequeña parte. También Numba tiene soporte para manejar pues tipos de datos de NumPy, como lo son los ufuncs y los geufuncs. Y bueno, obviamente, que es otra de las partes de interés, es que se soporta el procesamiento en paralelo. Esta es un flujo, o el flujo de trabajo que tiene actualmente Numba. Y bueno, yo supongo que así se va a quedar por mucho tiempo. Y bueno, arriba en la parte superior derecha, ustedes ven la definición de una función que recibe dos parámetros, X y el @JIT es un decorador de Python. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el código. Y cuando ustedes realizan esta instrucción, no se hace nada por parte de Numba, sino hasta cuando haces la llamada a la función. Cuando tú haces la llamada a la función, suceden primero dos cosas, o lo separas en dos partes. Una es los argumentos y la función de Python. Para la parte de la función de Python, primero se hace el análisis del código para ver que todo esté bien escrito, ¿sí? Como lo hace cualquier compilador. Y una vez que analiza que todo es correcto, esta IR es la terminología de código intermedio. Entonces, el código de Python lo vas a pasar a un código de Numba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los argumentos? Cuando los pasas, tiene que hacerse una inferencia de los tipos de datos. Eso es de rigor. Por ejemplo, si tú mandas en Python, para empezar, como es interpretado y es de tipado débil, pues tú no sabes de qué tipo son los datos que tú estás enviando por referencia, ¿no? Se saben hasta cuando los empiezas a utilizar. Entonces, Numba lo que hace es que infiere esos tipos de datos, y una vez que los infiere, los combina y los reestructura en un código más completo de Numba, en un código intermedio. Después, esta parte de lowering pudiera confundir a algunas personas con que esto ya es el código máquina, pero no. El lowering hace referencia a la escritura del código intermedio de Numba al código intermedio de LLVM, ¿sí? Después, cuando tú ya tienes este código, lo pasa a un código más formalizado que ya contiene el compilador con JIT, y finalmente lo transforma a código máquina. Cuando tú compilas algo, generalmente te devuelve un código objeto, ¿sí? Por ejemplo, un .o o un .so. En este caso, esto es transparente para el usuario, y todo este código lo está manejando en una memoria caché, y dentro de esta memoria caché se encuentra una pequeña máquina virtual, ¿sí? Entonces, de esta forma, tú vas a poder acceder a instrucciones de código máquina a través de una memoria caché o una máquina virtual, ¿sí? Entonces, ahora, no sé si por el momento tengan alguna duda. Si no, bueno, para la parte del código, nosotros les proporcionamos un link al repositorio. Probablemente si lo bajaron los primeros días, les aconsejo que le hagan un pull o una actualización al repositorio, porque agregamos algunas cosas nuevas. Entre ellas está esta sección de notebooks. Entonces, si le dan clic, los va a mandar a un proyecto de Colab, en donde ustedes van a poder ejecutar pues, las instrucciones de forma remota en una máquina de Google, ¿no? No sería local.
Entonces, me gustaría saber si pueden acceder a este código para que ustedes vayan siguiéndome conforme les voy explicando. Si gustan, me espero unos 10 segundos, me dicen si pueden o no. O incluso si tienen dudas. Ajá, dice, ¿tiene alguna diferencia si usamos un tipo de dato para declarar una variable en Python? Bueno, en Python principalmente tú cuando defines una variable, tú no sabes qué tipo de dato es hasta que lo ejecutas. Una de las cosas de por qué Python es lento es porque tiene un proceso de inferencia del tipo de dato. Es decir, como es interpretado, necesita primero intentar ejecutar la instrucción. Antes de ejecutarla, necesita saber qué tipo de dato es y posteriormente, cuando ya sabe qué tipo de dato es, pues ya lo puede utilizar, ¿no? En el caso de Numba, este proceso se lleva en la compilación. Entonces, cuando tú lo compilas, se hace este mismo proceso, pero se hace una sola vez. En Python lo hace cada que tú ejecutas la instrucción. No sé si con eso aclaré tu duda. A ver, Numba puede trabajar con todos los tipos. No, eso lo vamos a ver un poco más adelante. De hecho, hay instrucciones que están soportadas. Déjenme ver. Voy a pasar acá la presentación. Miren. Aquí les puse en la presentación un link a las características que están soportadas por Numba. Por ejemplo, uno de los tipos de datos que, digamos, no están soportados de forma nativa son los diccionarios. Numba hace una clase especial que trabaja de forma similar, pero no es un diccionario como tal. Otros son los sets. Ese es otro tipo de instrucción que es nativa para Python, pero necesita ser transformada a un tipo de dato de Numba. La idea es que trabajen igual, pero pues no son lo mismo, pues son dos objetos diferentes. ¿Cómo se compara Numba contra Julia? Bueno, esa comparación desafortunadamente no la he realizado. Yo no tiendo a trabajar con Julia, así que ahí una disculpa por esa pregunta, pero no se las puedo responder. Bueno, no sé si ya todos pudieron acceder al código. Sí, hay una disculpa por eso. Entonces, una vez que ustedes puedan acceder a este collab, bueno, si han trabajado con él, prácticamente estos bloquecitos son accesos a una terminal. Y lo que estamos requiriendo aquí principalmente es una librería visual en donde vamos a mostrar un poco de performance. Numba, que pues es la librería que vamos a usar. NumPy, que es otra librería de cálculo de álgebra lineal que es muy bueno. Y vamos a importar dos módulos de Numba que se llama JIT y otro que se llama NJIT. Voy a estarme intercambiando entre el collab y la presentación. Ulises, si tú encuentras alguna pregunta, me indicas, por favor, para leerla. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en este cuadro y le vamos a dar aquí en el de Run. Y van a ver que va a empezar a bajar cosas. Yo previamente ya lo corrí y pues ya está instalado todo, ¿no? Entonces ahora, nosotros estamos acostumbrados, bueno, para los que han programado con Python, esta es una definición normal. Estoy haciendo una operación realmente muy cualquiera, realmente el propósito de qué hace la función no es de interés, simplemente lo que nos interesa en este caso es
el tiempo que tarda en ejecutar la instrucción. Como ustedes se darán cuenta, está recibiendo un tipo de dato que si fuéramos Python no sabríamos qué es, hasta que entra y tiene que hacer la comparación cuando entra la función. Y lo que está haciendo es simplemente iterar sobre este dato, acumular una operación que es la tangente de la diagonal de una matriz, ¿sí? Ahora, esta es una función normal de Python. ¿Y cómo la convierto a Numba? Bueno, Numba funciona a través de lo que le llaman decoradores de Python, que se llama JIT. Y uno de los parámetros que recibe este decorador puede ser de no Python como verdadero o falso. ¿Qué diferencia hay entre el verdadero y el falso? Numba tiene dos formas de ejecutar código. El primero es, déjenme, les explico. Uno se llama, a ver, permítanme, que acá tuve que quitar un poco de lo del ruido del micrófono. Ok, entonces, bueno, estábamos en qué diferencia hay entre no Python y Python. Cuando tú pones solamente este JIT, le estás indicando a JIT que ejecute todas estas instrucciones utilizando el intérprete de Python y el compilador o la compilación de Numba al mismo tiempo. Lo cual no es aconsejable. ¿Por qué? Porque puede haber casos en que hay instrucciones que empeoren el tipo de, pues el manejo de esta instrucción de forma óptima, que es a través de instrucciones de Numba, y la otra es utilizando lo que le llaman el non-Python, que básicamente lo que estás haciendo aquí es librarte del intérprete de Python y le estás indicando al compilador que todas las instrucciones les haga a través del código intermedio de Numba. Es decir, Python aquí no se va a involucrar en lo absoluto, ¿sí? Hay otra forma más reducida que es el NJIT, que es prácticamente esta misma instrucción, solamente pues más corto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ejecutar este código. Y cuando nosotros hacemos esto según el diagrama, nosotros no hemos compilado aún, ¿sí? Simplemente lo saltó. La compilación se realiza cuando hacemos la llamada a la función, lo que significa que va a tardar un poco de tiempo en compilar e inmediatamente va a realizar la operación. Entonces, aquí nosotros estamos haciendo una matriz de 10 por 10 y cuando hacemos esto, tarda un poco, compila. Si todo está bien, pues obviamente solamente ejecuta la aplicación. Si algo está mal, pues aquí nos indica con mensajes del compilador que algo está mal, ¿no? Y te dice, te referencia a qué es lo que está causando el problema. Ahora voy a mandar a llamar otra función que, bueno, la misma función con diferentes parámetros. En este caso, cuando yo la mando a llamar, ya no realiza la compilación, simplemente ejecuta, ¿sí? Ahora, vamos a medir tiempos. Esta misma función que tenemos aquí, voy a medirla a través de esta llamada. Primero, esto está indicando que la voy a ejecutar sin Numba y después que la voy a ejecutar con Numba, ¿sí? Entonces, yo lo ejecuto y lo que hace el timer es realizar operaciones en un loop para medir el desempeño de la ejecución de cada función. Entonces, por ejemplo, para el caso de Python, que es esta primera línea, le tardó este tiempo, ¿no? Que son 25.8 micros. Y en el caso de Numba, es esta parte de aquí. Si se fijan, el orden de ejecución pasó de micros a nanos, lo cual significa que hubo una mejora de desempeño pues bastante considerable, de hecho, ¿sí? Entonces, si se fijan, es simplemente con hacer este tipo de cosas, es muy transparente para un usuario, si lo quieren ver así,
y pues así de fácil pude mejorar el desempeño o la aceleración de la aplicación, ¿no? Entonces, la siguiente instrucción es la misma operación, pero utilizando NumPy, que es la librería que utiliza mucha gente para cómputo de álgebra lineal. Entonces, la vamos a correr y ahora lo que voy a comprobar es la velocidad de esta función de NumPy contra la de Numba. Ok, entonces miren, utilizando NumPy, principalmente si lo comparamos con el caso anterior, pues bajó un poco, ¿no? De 25 a 9. Y en el caso pues de Numba, que es un dato aproximado, pues tardó pues ese valor, ¿no? Que sigue siendo menor. Solamente aquí hay que poner un detalle. La velocidad en la que va a ejecutar las cosas obviamente dependen de cómo los implementemos. Por más buena que sea la herramienta, si nuestra implementación es mala, pues va a correr mal, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues ya sabemos que son cosas que debemos de tomar a consideración. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo utilizando un proceso un poco más grande, que es medir la distancia euclidiana de los puntos de una matriz. Entonces, si se fijan, es una instrucción simple de Python, simplemente decorada con Numba o con el decorador de JIT, que es el del Just in Time. Y vamos a hacer la misma operación, pero utilizando NumPy. ¿Sí? Entonces, lo corremos. Inicializamos una variable que tiene estas dimensiones, 1000 por 10. Y lo que vamos a comparar aquí es esa distancia con Python normal, o sea, no acelerado, con NumPy y con Numba. ¿Sí? Entonces aquí esperamos un momento. El de Python es el que tarda, así que démosle chance. Bueno, me voy adelantando en lo que termina. Este lo quisiera ejecutar, pero por cuestiones de tiempo lo corren ustedes. Prácticamente lo que está haciendo aquí es hacer una prueba por escalas de una matriz con diferentes tamaños de muestra. ¿Sí? Ahorita en lo que termina de ejecutar les voy mostrando este otro. Creo que ahí va. Listo. Ok. Entonces, me regreso un poco. El tiempo que le tomó a la función de Python para medir estas distancias fueron 12.8 segundos. ¿Sí? Ahora, en el caso de NumPy, tardó 42.5 milésimas, perdón. Y en el caso de Numba, tardó 15. Entonces, voy de nuevo, la implementación importa mucho, pero al menos en tiempos, pues para empezar de pasar de segundos a milis, pues es bastante, ¿no? Y todavía bajarlo de 42 a 15, pues es otra mejora todavía sustancial, ¿no? Ahora sí, regresamos con este. Este experimento consta de generar una matriz de n por n de estos tamaños, 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50 y 100 por 100. Y lo que estamos comparando es el desempeño de NumPy, Python y Numba. Entonces, esto yo ya lo corrí, probablemente están viendo esta misma visualización. En esta coordenada de Y, estamos viendo el tiempo de ejecución y en la parte de X estamos viendo pues el tamaño de la muestra de la matriz, ¿no? Entonces, pues Python, como es esperado, lo vimos hasta arriba y como también es esperado, cuando crece el tamaño de la matriz, pues el tiempo empieza a aumentar, pero algo aquí importante es que NumPy y Numba pues mantienen como una competencia en cuanto a desempeño, ¿no? Ahora, la parte de paralelización. La paralelización
puede funcionar de dos formas en Numba. Una es la que le llaman la paralelización automática y otra que es a través de una función que se llama prange, que se utiliza para los loops con force, ¿sí? Entonces, el primero que vamos a ver es la paralelización automática. Aquí, si se fijan ustedes, bueno, esta es una función que saca un gaussiano ¿qué características principalmente tiene este tipo de paralelización si no hay ciclos? Bueno, la principal es que Numba genera, digamos, internamente, pues, un árbol, como lo hace un compilador normal, en donde empieza a separar las operaciones matemáticas, ¿no? La suma, las restas, multiplicaciones, pero las ordena de cierta forma y las agrupa de una manera óptima para que estas operaciones se ejecuten de forma paralela, ¿sí? Entonces, entre estas, internamente nosotros no sabemos cómo hace ese ordenamiento, simplemente sabemos que lo hace. Y bueno, aquí una instrucción que debemos de poner cuando queremos paralelizar es mandarle este parámetro al decorador, que es el parallel true, ¿sí? Entonces, simplemente con poner esto, nosotros ya estamos paralelizando el código, ¿sí? Entonces, vamos a definir unos rangos de variables para la media y los anchos para la función. Y vamos a, bueno, obviamente primero correrlo. Y vemos que ejecute. Aquí en este caso, como, bueno, ya les había mencionado, cuando hice esto ya lo compiló. Y lo que voy a hacer ahora son 3 pruebas. Python, no paralelizado y, bueno, no paralelizado con Numba y paralelizado con Numba. Entonces, si yo lo ejecuto, vemos la primera instrucción, que es con Python, le tardó 30.3 milis. En el caso de Numba no paralelo, tardó 21 milisegundos. Y en el caso del paralelo, el performance aumentó un poquito, no mucho, pero esto ya depende también de la cantidad de instrucciones que tengan en la función, obviamente, ¿no? Como este no es muy grande, pues no se puede optimizar gran cosa, pero sí vimos que hubo una ligera disminución en el tiempo de ejecución. Ahora, prange, lo que hace, como les mencioné, es una operación sobre los loops, ¿sí? Entonces, la instrucción que vamos a hacer aquí es un Monte Carlo. Vamos a intentar aproximar el valor de pi a través de esta, bueno, esta es una visualización de lo que está haciendo la función. Vamos a generar un cuadrante en un círculo. Vamos a mandar valores aleatorios, tanto en X y Y, para tener este tipo de representación. Y el rango va a ser en un radio de 1, que está descrito de esta forma, ¿no? Cuando hacemos el random rand, siempre va de 0 a 1 el rango de valores. Y lo que está haciendo aquí, bueno, tenemos 2 funcioncillas. El primero es un Monte Carlo con Numba, pero con un for ordinario, con un range, ¿sí? Entonces, esta función nos va a sacar una aproximación de pi. Obviamente, entre más puntos tengamos, pues mejor la aproximación, ¿no? Pero mayor tiempo le toma a la ejecución para poder aproximar. Y la otra es utilizar la misma función, bueno, una función parecida, o al menos las instrucciones, pero le vamos a mandar el parallel. Y para utilizar el prange, que es este for que tenemos aquí, necesitamos también decirle que tiene que ser paralelo. Si yo le quito el paralelo, se queja. De hecho, ahorita lo vamos a ver para que vean un error típico de Numba. Es más, vamos a hacerlo de una vez. Déjenme, se lo comento esta parte nada más. Y ojo, aquí no me marcó un error porque no lo he compilado. O bueno, no se ha compilado. Entonces, me voy a brincar ahorita esto y lo voy a intentar correr. El primero que va a ejecutar es el serial. Por lo tanto, no me va a sacar el error, sino hasta cuando mando a ejecutar este. ¿Sí?
porque como ya les dije, la compilación se realiza cuando mando a llamar la función. Entonces esperemos un poco. Es el problema siempre de esperar por tiempos de desempeño cuando no utilizamos paralelización, tarda un poquitín. Bueno, creo que en lo que termina, no sé si vayan teniendo dudas. Ahorita me brinco el Y colar. hay una pregunta, nos pregunta Marco Ajá. Antonio, que si una función con el decorador JIT puede llamar a otra función con otro decorador JIT. Perfecto, muy bien. Sí, 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 por supuesto que sí. ¿En qué casos sucede? Cuando, obviamente tú no puedes tener una función toda monolítica, ¿no? Que tenga, ¿cómo decirlo? Que no manda a llamar otras funciones. Si tú tienes dentro de tu función que está decorada con JIT llamadas a otras funciones, estas otras funciones también tienen que estar decoradas, ¿sí? Si tú no decoras esas otras funciones, Numba no puede inferir qué tipo de datos está regresando ni qué tipos de datos está utilizando. Entonces, perdón, se me fue un poquito la cabeza. Entonces, en ese escenario que tú me mencionas, funciona cuando haces llamadas a otras funciones que fueron decoradas con JIT, ¿sí? De hecho, si gustan, hacemos un ejemplo si tenemos tiempo más adelante, pero en ese tipo de escenarios es cuando tú lo cubres. Si mandas a llamar otras funciones, estas otras funciones deben de ser decoradas también, ¿sí? Entonces ahora, no me marcó el error. Qué extraño. Bueno. La instrucción que corría anteriormente no lo hizo de forma paralela. Por lo tanto, sacó prácticamente el mismo tiempo de ejecución. Si lo vuelvo si vuelvo a hacer esto y lo vuelvo a ejecutar, vamos a ver ahora cuánto hace la reducción de tiempo. Otra vez vamos a empezar a esperar un poquito en lo que termina. Y no sé si contesté tu pregunta, parece ser que sí. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Alguien tiene problemas con la pantalla que me menciona que con F11? ¿O no se ve? Ok, parece que todo va bien. No sé si lo escuchan, pero mi vecino se puso un poco apasionado con la música. Espero que no sea un inconveniente. Ok, ya terminó la primera instrucción, que fue el serial. Son 14 segundos. Espero que no me quede mal, como siempre, en hands-ons. Bueno, en lo que termina, que aquí es lo único que estamos esperando es ese tiempo de ejecución. ¿Cómo está el caso de los diccionarios? Como les dije, el caso de los diccionarios debe ser transparente para un usuario y normalmente nosotros definimos un diccionario de esta manera. Bueno, miren, acá ya terminó. No hizo un gran trabajo en cuanto a desempeño, pero pasó de 14 segundos a 12 segundos, ¿no? No se notó gran cosa, pero probablemente también tenga mucho que ver con el tipo de experimento, ¿no? Pero hubo una mejoría.
Y bueno, aquí en este cuadrito nada más ven que dependiendo del tamaño de las muestras, pues lo aproxima un poco mejor, ¿no? Ahora, me regreso al caso de los diccionarios. Ahí, cuando tú defines un diccionario, puedes definirlo de esta forma o puedes definirlo de esta forma, inicializándolo así. O sea, tú lo inicializas así, con un constructor vacío, y le puedes asignar valores de esta manera, ¿no? O también puedes hacerlo de forma directa. Este es el caso que Numba no soporta. El que no soporta Numba es este. ¿Por qué? Porque tú cuando generas un objeto, Numba necesita saber qué tipo de dato estás intentando instanciar o qué tipo de datos estás intentando utilizar en este diccionario, ¿no? Entonces, como no lo sabe, Numba te dice, oye, no sé qué tipo de información estás intentando insertar y por lo tanto no me deja continuar. Entonces, vamos a ver esos casos. El primero que vamos a mandar a llamar es este, que es una inicialización esperada, que es una inicialización, pues, así. Generamos un diccionario y posteriormente lo inicializamos, ¿no? Ahora, si yo descomento esto, fíjense, este es un error de Numba. Lo que me está diciendo es que sobre esto, creo que se los dije al revés, este tipo de inicialización no está permitido, ¿sí? Tienen que generar el diccionario y posteriormente le tienen que asignar valores de forma manual, ¿sí? O sea, este caso no está permitido. Ahora, si esta misma función la llamamos, o sea, nada más para decirles que sí se puede, al menos con Python normal, es con esta función de pyfunc, que es la ejecución sin Numba. Entonces, lo que me debe de mostrar, pues es la inicialización de este diccionario, ¿no? Entonces, este es un tipo de restricción que les puede llegar a pasar a la hora de inicializar. Entonces, cuando ustedes generan objetos de este tipo, pues nada más tener a consideración que primero generan el tipo de dato, en este caso es un diccionario, y después le asignan los valores, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la parte de Numba. No sé si tengan alguna duda. Si no, para pasarnos a Cython. Te pasas, si quieres vete cambiando. Karen Cruz pregunta, dice, entonces todo lo que tenemos que hacer con Numba se tiene que poner en las funciones, ¿verdad? No sé si te refieres a la parte del decorador en este. En este caso sí, o sea, tú generas tu función como si la fueras a construir en Python, obviamente teniendo las consideraciones del tipo de soporte que tienes, que sí se puede y que no. Eso tú lo ingresas a tus funciones y simplemente lo decoras, y con eso es suficiente. Así es, así de sencillo. A ver, ok, sí, esa es la pregunta. Ok, entonces, ahora vamos a continuar con Cython. Ajá. Entonces, Cython es otra librería que podemos utilizar en Python. Y para empezar, Cython es un lenguaje de programación muy parecido a Python, y de hecho aquí lo que pongo es que se parece a Pyrex. Pyrex es ese lenguaje que se parece mucho a Python, pero tiene una característica muy peculiar que requiere de no puedes inferir los tipos de datos. Tú necesitas dárselos, por ejemplo, cuando tú programas en cualquier otro lenguaje como C, como Java, pues tú le tienes que indicar el tipo, ¿no? Esos ahorita los vemos, pero esa es una de sus características. Se parece mucho a Python, pero no es Python. ¿Y qué ventajas tienes? Bueno, permite construir código
de Python, que es un lenguaje muy simple y te permite pasar este código, al igual que Numba, bueno, no de la misma forma, pero compila estas instrucciones generadas con este código que se parece a PyRex y este sí te genera un código objeto. Bueno, primero te genera un .c y posteriormente se genera un código objeto, ¿no? Se compila. Vamos a ver esa forma de procesamiento. Y bueno, todas estas funciones se encapsulan en el código de Python y como lo hace cualquier compilador, todas estas instrucciones requieren primero de ser compilados. No es como el just in time, que cuando tú mandas a llamar a la función se manda a compilar. En este caso, primero tú compilas, generas tu código objeto y entonces cuando tú ya tienes este código objeto, tú ya puedes acceder a las funciones, ¿sí? Esa es una diferencia muy grande que tiene comparación con Numba. Otra de las características que tiene Cython es que tiene acceso directo a librerías de C, por ejemplo, a la de matemáticas para hacer operaciones de potencia o cosas por el estilo, que se llama libc, y bueno, también soporta procesamiento paralelo. Estos son tipos de datos que maneja. Por ejemplo, está el cdef, así es como se define: cdef int, cdef char, cdef float, bueno, punto flotante o el extendido, que es el double, listas y diccionarios, ¿no? Y para la parte de funciones existen tres tipos. El primero es el def, que ya conocemos nosotros, que es el que se define para Python. Esto es, hay que verlo desde el punto de vista del alcance que tienen las diferentes instrucciones. Ahorita les menciono, por ejemplo, el primero es el de Python, que ya conocemos y solamente puedes mandar a llamar a través de otros módulos de Python. Está el cdef, que son las instrucciones o los tipos de datos para las funciones, o como estos de aquí, que solamente entienden el código de PyRex o de Cython. Y está el cpdef, o bueno, de Python, por eso la P, que entiende ambos tipos de llamadas. Puedes mandar a llamar código de Cython a través de funciones de Python, como lo vamos a ver, siempre y cuando tú devuelvas valores con este tipo, que es el cpdef. Ahora, ¿qué requiere o cómo funciona esta cosa? Bueno, tenemos un archivo. Si ustedes ven en el collab o en el repo que les compartimos, hay un archivo que se llama setup. Hay un archivo que se llama pyx, que tiene unas instrucciones, que este es el código de PyRex, y funciona de la siguiente manera. Hay una librería en Python que se llama setuptools, que es la que nos va a permitir hacer la compilación. Entonces, este código tiene una instrucción para esta librería que le dice que necesitamos compilar estas instrucciones. Entonces, este ejemplo que ustedes ven ahí en el repo se compila con el compilador de Cython, genera un .c. Hasta aquí este no es GNU, no es GCC, que de hecho es el compilador con el que funciona. Entonces, primero se compila con un compilador de Cython, luego se genera un .c que tiene un montón de cosas que para los que conocemos C, pues más o menos sabemos qué es lo que está haciendo. Y este código C es el que ahora sí compila con el GCC. Entonces, cuando compilas con el GCC, pues te genera un código objeto que es el SO o el .o. Y una vez que tú ya tienes esto, podemos linkearlo o importarlo como una librería de Python común, como en este caso, ¿no? Tenemos un ejemplo, .so o .o, y lo podemos importar de esta forma, ¿no? Entonces, aquí termina la parte de esto y me voy a pasar para acá. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí son tipos de datos de Python normales. ¿Sí? Aquí los mostramos. Y luego vamos a utilizar esto que le llaman funciones mágicas, literalmente así se llaman, que nos va a permitir ejecutar instrucciones de Cython en Jupyter o en el notebook, ¿sí? Entonces lo ejecutamos y necesitamos esta otra función mágica que se llama Cython, ¿sí? Con el doble
hasta se me fue el nombre de este carácter, disculpen. Y fíjense, aquí estamos definiendo los tipos de datos y siempre van precedidos por este operador, que es un cdef. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, pues tenemos salidas similares, ¿no? Bueno, prácticamente iguales, ¿sí? Y de esta forma nosotros podemos definir las variables en Cython. Ahora, primero vamos a ver una forma de compilación que es a través de los archivos la que vimos en el diagrama, ¿sí? Entonces, si nos vamos a esta sección, en el Colab, aquí nosotros vamos a poder ver archivos. Entonces, ¿qué necesitamos? El archivo PyX, que tiene estas funciones. De hecho, miren, me voy a venir por acá y voy a abrir esto. ¿Sí? Entonces, tenemos estas tres funciones. Es un código de Python normal, que lo único que hace es pues sumar o acumular los valores de una variable dada, que es un escalar, aunque bueno, aquí en Python pues no sabemos hasta que lo ejecutamos, pero sí lo sabemos cuando utilizamos ya Cython, ¿no? Entonces, esta es una función normal de Python, esta es una función de Cython con la nomenclatura de Pyrex, y esta otra la vamos a usar un poquito más adelante, que es la paralelización. Incluso si ustedes ven o observan, aquí tenemos un prange, ¿no? Entonces, tenemos este archivo, tenemos otro entre el que vamos a comparar, que es otra funcioncita que es un py normal, que es lo mismo, pero no se encuentra dentro del archivo pyx, ¿no? O sea, esta función, a pesar de que es Python, la va a compilar, o al menos lo que puede. Y la paralela, y luego tenemos el setup, que es este de aquí. Entonces, vamos a agarrar este archivo que tenemos aquí, que es el pyx, y vamos a utilizar el build o la función build de Cython, que es esto que le llaman Cythonizar el código. Y tenemos también esta librería que pertenece a Setup Tools, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esta instrucción es prácticamente compilar nuestro código, ¿sí? Entonces, si no tienen este código, bueno, aquí como son públicos, pues los vamos a bajar. Y si hacemos aquí un refresh, pues aquí los vemos, ¿no? Aquí están ya disponibles. ¿Y cómo se compila? Vamos a utilizar esta instrucción, que es mandar a llamar a setup, este parámetro que es buildX, y con esta bandera que es in place, correrlo en este momento, y pues lo ejecutamos, ¿no? Ahora, fíjense, las instrucciones que está creando aquí, bueno, para empezar lo compiló de forma correcta, y aquí están las instrucciones de compilación. Incluso, si se fijan, aquí viene el pthread para manejo de hilos, y pues lo estamos compilando con GCC, ¿no? Ahora, ¿qué nos generó? Nos generó el .c, que creo que no se los vamos a poder mostrar aquí, porque no puedo abrirlos, pero este es un ejemplo del .c, que nos genera el compilador de Cython. Este es el de Cython, ¿sí? Este código va a generar el código objeto a través del GCC, y ese resultado lo tenemos aquí. Nos genera esta carpeta con la arquitectura del procesador que tenemos, que esa es otra característica, no importa la plataforma en la que tú estés desarrollando. Por ejemplo, puedes compilarlo en una Power o una arquitectura pues, de Intel. Y bueno, entonces aquí nosotros tenemos como resultado el punto objeto, o del punto objeto, el punto O, que es el código objeto de nuestra compilación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a comparar performance. Primero, la función de Python, que son las instrucciones que tenemos por acá, ¿sí? Luego un Cython tipado, que es este de aquí. El primero, fíjense cómo mando llamar las librerías. Este Python 1 es prácticamente este modulito. El Cython 1 es un linkeo al código objeto que acabamos de generar. Entonces, este se llama Cython 1, que de hecho es como se llama este archivo, que es el punto objeto, y lo podemos importar de esta forma.
¿sí? Entonces, esto es código Python normal y este es un código compilado con Cython que no tipamos, o sea, tuvo que hacerse una inferencia de tipos. Y después, ahora sí le decimos qué tipo de datos son los que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, ahorita lo único que vamos a hacer es evaluar que nos regresen los mismos valores y posteriormente, pues los corremos y medimos su desempeño. Entonces, fíjense, el primero es el de Python, ¿no? Que duró 555 micros. Después, el que se compiló, que no fue tipado, que no tiene tipos de datos, pero fue compilado, que, bueno, bajó un poquito, pero no tanto. Y después tenemos el que ya nosotros le tuvimos que decir a Cython el tipo de dato que estamos manejando. Y si se dan cuenta, pues fue mucho la diferencia que bajó, ¿no? Hasta 7. Ahora, ¿cómo manejo? Bueno, obviamente el manejo de matrices es algo mandatorio, básicamente, cuando utilizamos estas herramientas. Y bueno, aquí yo estoy utilizando una inicialización de una variable de unos, de 1 por 3, con NumPy. ¿Cómo represento esto con Cython? Bueno, lo voy a correr. Entonces, muestro los valores, ¿no? En Cython, fíjense, necesito definir el tipo de dato, que es una matriz de enteros, y le digo por corchetes como las dimensiones, ¿no? Este es un tipo de accesador a índices, pues común en Python o en NumPy, que también lo soporta Cython. Entonces, estos representan las dimensiones de la matriz. En este caso, pues es de 2 por 2. Bueno, sí, de 2 dimensiones. Y le puedo asignar una matriz de NumPy directamente, ¿sí? Y a pesar de que aquí le puse que es de tipo entero, también necesito definírselo aquí en NumPy. Y aquí la cosa es que este tipo de dato no es de NumPy, es de Cython. Yo no lo puedo acceder de forma directa. Lo necesito acceder a través de los punteros, ¿no? O bueno, con los corchetes. Para los que hemos desarrollado en C o C++, pues ya sabemos qué es esto. Y si yo lo corro, fíjense, el primero nada más me dice que es un tipo de N de array, que son los tipos de datos que maneja NumPy. Y para poder acceder a estos valores, pues accedemos de esta forma, ¿no? Entonces nos muestra el 1, 1, 1. Ahora, la siguiente operación que vamos a hacer de ejemplo es una suma de una matriz de 3 dimensiones. Aquí tenemos 3 fors